¿Qué tal, queridos hermanos? Continuamos con estos videitos explicativos sobre la fe de la Iglesia, siguiendo el orden del Catecismo de la Iglesia Católica. Y como el Padre Franco ya expuso la primera parte sobre el credo, la profesión de fe de la Iglesia. Y sabemos que esos artículos de fe que profesamos todos los domingos, pero que tenemos que profesar siempre, no son artículos de fe abstractos, lejanos a nosotros, es decir, hacen en nuestra vida creer en Dios, creer en su salvación, creer en que Dios creó todas las cosas, creer en que envió a su Hijo y que su Hijo dio la vida por nosotros en la cruz y que resucitó, que venció una realidad tan profunda como el pecado, creer en la Iglesia, creer en el perdón de los pecados, creer en la vida eterna, en la comunión de los santos, es decir, es un abanico tan grande, pero que cambia mi vida, es decir, mi vida, si yo creo en la comunión de los santos día a día, yo sé que no estoy solo. Si yo creo en el perdón de los pecados, sé que tengo un médico y una sanación a la mano. Si yo creo en la vida eterna, si yo creo en el cielo, creo en el purgatorio, creo en el infierno, es decir, como realidades que no las inventé yo, sino que Dios me mostró, bueno, mis opciones, mi vida de gracia o mi lucha contra el pecado, se realiza en base a esos datos de fe. Por eso no es algo abstracto. Ahora bien, el misterio de la fe, el credo, no solamente se proclama con los labios, se proclama con nuestra vida, es decir, ser coherentes en nuestra vida con eso que profesamos, pero también se celebra. Por eso estos videitos van a tomar la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la celebración del misterio cristiano. De ahí nace la realidad de la liturgia, lo que se llama la liturgia de la Iglesia, que es algo dado por la Iglesia misma, es algo objetivo. Las celebraciones no son inventos del hombre, sino que Dios mismo las estableció y, como vamos a ver con los sacramentos, los instauró el mismo Señor Jesucristo. Por eso este primer videito es para definir lo que es la liturgia y empezar a ver una introducción a la liturgia. Después, como siguiendo el catecismo, vamos a ir viendo los sacramentos de la Iglesia. Y aquí me baso en el Sacrosanctum Concilium, que es un documento del Concilio Vaticano II, que terminó, esperen que les digo, en el año 63 se firmó, el Papa Pablo VI firmó el decreto de este concilio sobre la divina liturgia, tomando datos de la tradición, y después el catecismo se va a basar en este documento que lo pueden encontrar en internet, que se llama Sacrosanctum Concilium, el Sacrosanto Concilio. Y ahí dice el concilio, se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público. Miren, todo lo que se figura ahí. La liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. La liturgia nace de que Jesucristo, el Hijo de Dios, viene al mundo y se convierte en sumo y eterno sacerdote. Y entonces acá uno tiene que hacer una mirada rápida al Antiguo Testamento y también a los cultos paganos, ¿no? Que en todos los grandes cultos, cuando empezaban a tener comunión con la divinidad, digamos, esa divinidad que era lo totalmente otro, lo lejano, la divinidad que se podía enojar, lo vemos en algunos ritos paganos, en algunas religiones paganas, esas divinidades se manifestaban a través de las catástrofes naturales, del volcán, del terremoto, de la tormenta, entonces, o de las derrotas de la guerra. Entonces tenía que haber alguna persona en la comunidad que de alguna manera u otra pueda acercarse a esa divinidad para pedir perdón por su pueblo, ¿no? Haciendo sacrificios, y muchas veces estas religiones paganas, como en los pueblos originarios, supuestamente originarios, palabra discutible, pero muchos de los pueblos que estaban aquí hacían sacrificios humanos, los mayas, los aztecas, los incas. ¿Para qué? Para los dioses, para agradar a los dioses o para encontrar el perdón de los dioses. Es decir, comienza a ver en esas religiones, y también lo vemos en el pueblo de Israel, pero que precisamente los sacerdotes son elegidos por el mismo Dios, una tribu, la tribu de Leví, es decir, personas que tienen que interceder ante la divinidad, que tienen que pedir perdón por el pueblo, representar al pueblo para pedir perdón, representar al pueblo para las ofrendas, y en muchos casos también obviamente hablar en nombre de Dios al pueblo. Bueno, esos son los sacerdotes de la antigua alianza. Jesucristo es el nuevo sumo y eterno sacerdote, es decir, que hace esta función de interceder ante el Padre por nosotros, de hablarnos de nosotros sobre el Padre, sobre Dios, ¿no?
es el puente, de ahí viene la palabra pontífice. Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Entonces Jesucristo sigue extendiendo su sacerdocio a través de la celebración del culto cristiano. Y esto es fundamental. Entonces dice el concilio, mediante la función sacerdotal de Jesucristo, mediante signos sensibles se significa y se realiza según el modo propio de cada uno. Entonces, en la liturgia nos encontramos con el Padre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, decimos siempre, ¿no? En la misa, en la doxología. En la liturgia nos encontramos por el Padre. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Es el puente. Por Cristo solamente nos podemos encontrar con el Padre y en el Espíritu Santo. Ahora, Jesucristo se hizo hombre. Y este culto que ofrecemos al Padre, Jesucristo no lo hace separándose de su humanidad. Dejó establecido que así como a través de su humanidad nos encontramos con Él, no podemos separar a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Su humanidad se convierte en instrumento de salvación. Es el único y eterno Dios. Así también dejó que a través de signos sensibles nos comunicáramos con el Padre. ¿Por qué? Porque nosotros somos alma y cuerpo. No somos ángeles. A veces podemos correr el riesgo de angelizarnos, de pensar que tenemos que desprendernos de todo lo visible, de todo lo material. Y Jesucristo no se desprendió de su humanidad cuando volvió al Padre. Entonces tampoco quiere que lo hagamos nosotros, ni quiere que la celebración de la Iglesia en esta tierra sea separada de lo sensible. Por eso sí o sí la liturgia entraña elementos sensibles, signos sensibles que cada signo realiza lo que está celebrando. Y esto después lo vamos a ver con cada sacramento. Pero obviamente si ustedes alguna vez van a un bautismo y el sacerdote en ningún momento echó agua en el bebé, o en una persona adulta que se bautiza, hizo un montón de cosas, pero nunca puso agua en su cara, en su cabeza, esa persona no está bautizada. Porque sí o sí hace falta ese gesto sensible, el agua y la invocación a la Santísima Trinidad, para que esa persona sea bautizada sí o sí. Y si una vez alguno se confiesa y el sacerdote no me hace la absolución, no me hace el signo, la absolución, tampoco estoy perdonado. ¿Por qué? Porque se requiere ese signo sensible de la absolución. Lo mismo que el signo sensible de confesarme ante un sacerdote. No, yo me confieso ante Dios. No, necesitamos de ese signo sensible, que es una persona física, pecadora, un sacerdote, pero que es Cristo en ese momento que me escucha y que me absuelve. Bueno, pequeña introducción a la liturgia. Vamos a seguir viendo ahora una distinción muy importante en la Iglesia, que es la distinción de la liturgia con respecto a la piedad popular o a las devociones personales, que también son importantísimas, ¿no? Eso lo vamos a ver en el segundo video.